Este domingo hay elecciones en Venezuela. Hay una situación donde de cierta forma fueron inhabilitados los candidatos que tenían mayor conexión con la gente. Todos por H o por R fueron inhabilitados. Entonces Edmundo González es quien está encabezando, ¿no?, la oposición venezolana en el día de hoy. Yo pienso que el liderazgo de un país, de un partido, de una oposición, no tiene que focalizarse en si un hombre tiene las condiciones para merecerlo o no. Ahora, sí, en algún momento todos los que tenían posibilidades de poder participar y de poder enfrentar a Nicolás Maduro fueron inhabilitados. Entonces eso pienso que ha compactado un poco más la oposición venezolana. Nadie pensó que Nicolás Maduro iba a llegar tan lejos, ¿no? Estamos hablando que cuando Maduro llegó en el año 2013, todo el mundo pensábamos que iba a gobernar de forma efímera, que su paso por el poder de este camionero iba a ser breve. Pero no es así. Se ha mantenido ahí hasta el día de hoy y en este momento hay posibilidades incluso de poder ganar. Porque cuando usted va a una contienda electoral, usted va a ganar o a perder. O sea que hay que ver cómo se moviliza la situación el día de las elecciones. Siempre lo he dicho, las elecciones se ganan el día de. Las elecciones no se ganan con encuesta, las elecciones no se ganan con meeting. No. Las elecciones se ganan con los votos. Con eso es que se ganan las elecciones, a nivel de votos. Entonces, hay 4 factores que entiendo que han perjudicado el paso en el poder de Nicolás Maduro. Hay 4 factores que le han desfavorecido, ¿no? Y eso de cierta forma ha llevado a Venezuela en la situación que está hoy día. Ese es un meeting ahí de Edmundo González, donde carismático, también Machado, ¿no?, tiene una gran aceptación y una gran popularidad en la gente, y eso es sumamente importante. Es como era la última esperanza, Corina Machado, la última esperanza de Venezuela, pero realmente fue inhabilitada por 15 años de poder participar en una contienda electoral. Miren, en el aspecto de los factores que entiendo que han perjudicado, y es la migratoria, se está hablando que más de 7 millones de venezolanos han salido del país, han migrado del país. Incluso, señores, esta cifra es una de las más altas en la historia universal, ¿no? Porque países que están en guerra, como Siria, como Ucrania, la migración no es tan elevada. La migración no es tan elevada. Sí, de Venezuela se han producido, creo que la de Ucrania son 6 puntos y algo millones de ucranianos que se han ido de Ucrania. En el caso de Venezuela, estamos hablando de casi 8 millones de venezolanos que han decidido buscar rumbo en otro país. Hoy día se está hablando de que la mayoría de esos venezolanos, de cierta forma, no están hábiles para votar, pero sí se puede votar. Ahora, no todos han podido tener ese privilegio. En la República Dominicana creo que hay unos como 700 venezolanos que van a poder ejercer el derecho al voto para este domingo, porque estamos hablando, si hay una migración tan elevada, tan alta de venezolanos, se supone que cuando tú te vas de un país es porque tú no estás de acuerdo con el sistema, es porque tú no estás de acuerdo con lo que está pasando. Entonces ya esa migración le favorece a nivel de votos, ¿a quién? Bueno, a la oposición venezolana. En otro punto podemos hablar de que Venezuela ha sido el primer país de América que ha sido enjuiciado en la Corte Penal Internacional. O sea, ese es también un punto negativo respecto a lo que es la comunidad internacional. Los controles de inflación, señores, estamos hablando de más de un 180%. La inflación en Venezuela se está comiendo ese país. Y de cierta forma eso es lo que ha hecho que el bolívar no valga nada en comparación con otras monedas.
Y un punto también que le ha desfavorecido y que en un momento estuvo controlado es el asunto petrolero. Venezuela, tras ser un gran productor de petróleo, donde producía más de 3 millones de barriles, ya no se habla de 700, se habla de 500, 600 al día de hoy, que eso también le ha desfavorecido, ¿no? En el aspecto del control de la inflación. Pero hay un punto también interesante, señores, y es los bloqueos internacionales. O sea, cuando Estados Unidos no está de acuerdo con un sistema, busca la forma de torpedear, de afectar económicamente a ese país para que se generen situaciones internas. Recuerden ustedes que en un momento determinado se creó un presidente interino ahí en Venezuela. Eso fue un invento de Estados Unidos, siempre lo dije, un invento. ¿Pero qué se buscaba con eso? Bueno, que desde adentro, que los venezolanos despertaran y de cierta forma crearan una oposición fuerte, que anteriormente se mantenía dividida, pero como que hay una esperanza. Hay una esperanza al día de hoy. Y miren, las encuestas dan a Edmundo González como ganador, como victorioso de esta contienda electoral del domingo. Así que si tenemos por ahí los datos de la más reciente encuesta que se realizó, donde Edmundo González tiene un 59% y Nicolás Maduro un 39%. O sea que, de cierta forma, la ventaja es significativa. Y pienso que eso es importante. Cuando existen tensiones como las que hay en Venezuela al día de hoy, entiendo que la oposición tiene que tratar de sacar el mayor averaje posible al partido de gobierno, a Nicolás Maduro, al chavismo sobre todo. Así que eso es importante en ese aspecto de lo que es la contienda electoral de este domingo. Maduro ya puede poner eso en cajita. Maduro estuvo hablando recientemente, dio unas declaraciones en un mitin precisamente donde decía que habrá un baño de sangre y una guerra civil si pierde las elecciones. En un mitin. Esto, sin lugar a dudas, alertó a la comunidad internacional. Pero luego Nicolás Maduro aclaró eso. Y dijo, o sea, que no es que él no va a reconocer los resultados, sino, o sea, como que el que tenga miedo, que no participe, algo así. Y miren que aliados de la línea de Maduro se pronunciaron al respecto, como el caso de Lula. O sea, Lula, el presidente de Brasil, se pronunció respecto a eso. Boric, presidente de Chile, que de cierta forma tienen una línea de izquierda, donde Lula le dijo que tiene que entender que cuando se gana, se gana. Cuando se pierde, usted tiene que irse. Cuando se gana, usted se queda. Cuando pierde, tiene que irse. Y miren, como está la situación en Venezuela, la oposición tiene que saber cómo va a maniobrar en este momento. Entiendo que es posible que el chavismo tenga un reemplazo en Venezuela. Y entiendo que, por lo que veo, parece que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es un cambio en el sistema político de gobernar ese país. Porque hasta ahora, en estos últimos años, la situación, en vez de mejorar, lo que ha empeorado. Porque los gobiernos autoritarios, al final del camino, pierden la batalla. Pienso que si los venezolanos votan, si la oposición venezolana acude a las urnas masivamente, puede existir una victoria por parte de la oposición. Y la oposición, de ganar esta contienda electoral, tiene que asumir con inteligencia el poder. Tiene que asumir con inteligencia el poder. Porque si usted va con la intención de enfrentar, de someter, de extraditar, de crear de situaciones, el chavismo le puede complicar la cosa. Sobre todo porque el chavismo tiene una estructura militar fuerte, señores. Una estructura militar que responde a esos intereses, una estructura militar que de cierta forma se ha beneficiado económicamente
de lo que ha estado pasando en Venezuela. Y por eso hemos visto que Nicolás Maduro ha podido mantenerse. Entonces, hay que ver, porque a veces se obtiene una victoria y se empieza la persecución, se empieza a hacer esto, se empieza a hacer aquello, a someter, a perseguir, a crear situaciones. Lo importante es hacer una transición pacífica, pero pacífica no simplemente porque el que fue derrotado acepte la derrota, sino porque quien salió victorioso no va con sed de venganza, sino con una sed de gobernar, de estabilizar, de ver florecer de nuevo a Venezuela, señores. Pienso que eso es lo más importante. Tal vez participar en una contienda electoral, tal vez ganar la contienda electoral no va a ser difícil para la oposición. Llegó el momento de hacerlo, están más compactados. Llegó el momento de hacerlo. Estamos hablando que más de 21 millones de venezolanos van a acudir al voto en este próximo domingo. 21 millones. Tiene una población de alrededor de 26 millones y pico. Estamos hablando, eso fue de acuerdo del último censo que realizaron ellos. O sea, que sea lo mejor para Venezuela. Ahora, si Maduro gana, estamos hablando entonces que el chavismo queda redefinido. Si el chavismo gana, si Maduro gana, de forma correcta. De forma correcta. ¿Por qué? Porque miren qué es lo que pasa, señores. Yo no me llevo mucho de las encuestas en ningún lado. Las encuestas no han acertado en América Latina. Y a veces las encuestas tienen intereses detrás. Y depende del interés que tengan, entonces te colocan los números para generar una percepción ante la población. Cuando vemos mítines de Edmundo, vemos mucha gente. Cuando vemos mítines del chavismo, vemos mucha gente. O sea, vemos gente de ambos lados. Ahora, lo que entiendo es lo siguiente. Ambos tienen que aceptar con humildad la derrota y la victoria también. Porque el chavismo ha perdido espacio en los últimos años. En los procesos anteriores ha perdido espacio. Ha perdido espacio. Lo que pasa es que cuando se vive en democracia no podemos ser autoritarios. Y eso también es lo que hace que la situación se complique. Ahí vi a Maduro con un sable de Bolívar simbolizando. A veces estos discursos nacionalistas, antiimperialistas, pudiesen funcionar, pero tal vez en esta época ya no funcionan. Porque ya el chavismo, Chávez llevó este discurso. Entonces la gente tiene que vivir. O sea, la gente necesita dinero. Y la gente ve la economía destruida. Y la gente ve que ese país estuvo bien en un momento determinado. Ahora también tengo que decir lo siguiente. Lo que hay hoy día es producto de lo que había antes. Del desorden que había antes. Por eso se intentó dar un golpe de Estado en un momento que lo intentó Hugo Chávez. O sea, porque había un desorden y una complicidad política de corrupción y mucho más. Ahora, lo que pasa es que cuando usted llega al poder no puede querer mantenerse a la fuerza porque sí. Usted tiene que aplicar políticas públicas, usted tiene que gobernar a favor de la gente y que la gente entienda que con su gobierno, que con su forma de gobernar está mejor. Y Hugo Chávez generó una situación difícil porque cuando Venezuela producía gran cantidad de petróleo, entonces para crear un bloque, ¿qué es lo que hizo Hugo Chávez? Empezó a regalar el petróleo de Venezuela. A nosotros nos dieron petróleo por habichuelas, señores. ¿Ustedes me están entendiendo? Por crear un bloque. En el momento de bonanza de Venezuela, se jugó con sus recursos naturales. Un país rico en recursos naturales, señores. O sea, no me voy ni a favor de uno ni a favor de otro. Ahora sí entiendo qué es lo que puede pasar, qué es lo que le conviene a Venezuela. Entiendo que conviene un resurgir, señores.
independientemente de quién gane. Pero un resurgir de unificación. De unificación. Si el chavismo gana, tiene que entender que ya tiene que dar paso a una transición en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque nada es eterno en la vida. Tiene que dar chance a una transición. Y si quienes ganan es la oposición, bueno, pues entonces no puede ir con sed de persecución. Tiene que ir con unificación. Porque si lo que se quiere es beneficiar al país, no se beneficia generando inestabilidad política. Porque de eso sí que saben el chavismo, ¿eh? De eso sí que saben. Con más de 20 años en el poder, ininterrumpidamente, te pueden generar situaciones. Porque lo conocen al dedillo. O sea que esperamos que todo transcurra normal. Vimos que Lula, la delegación que iba de observadores de Brasil hacia Venezuela, no lo permitió. Un expresidente argentino tampoco decidió ir, que de cierta forma son como prácticamente de la línea de Maduro. El expresidente nuestro, Leonel Fernández, creo que va a estar este domingo como observador internacional de esas elecciones. Y que gane el pueblo, señores. Que gane el pueblo. Y que el que pierda entienda que lo que se ha producido es la voluntad de la mayoría. Y en la democracia existente al día de hoy es la imposición de la mayoría. El que tiene mayoría, aceptar la mayoría del otro es lo que se entiende como democracia. Así que esperamos que todo transcurra normal y estaremos a la expectativa para entonces el lunes hablar de forma fresquecita aquí de lo que aconteció en las elecciones de Venezuela el próximo domingo.